Dice que la mamá no está bien. Falta Andrea, sí, ¿y alguien más? Que ustedes Zulema. Esperaban al marido, por ejemplo. Uy, pobre. Bueno, le digo, ok. Estamos. Bueno, bienvenidas. Gracias. Mi nombre es Mariel Pons y les voy a estar acompañando este tiempo durante el mes de mayo, este recorrido por los evangelios sinópticos. Nos hacemos una pequeña... ¿Todas se conocen entre ustedes? Sí, yo es la segunda vez que vengo. ¿El segundo curso que haces? Sí, en realidad hoy sí. Es la segunda clase. Es la segunda. O sea, que tomaste la última clase del módulo anterior. Sí. No, la anterior de la... Ah, bueno. Pero entonces, pero las chicas las vi. Bueno, recordamos nuestros nombres y de dónde venimos también para ubicarnos. Marta, empezamos por vos. Marta Higa y vengo del Círculo Católico Japonés. Del Círculo Católico Japonés. Yo María Teresa y el lugar de donde vengo. He ido a la parroquia en la cual El Niño Jesús. El Niño Jesús. De Villa Lugano. De Villa Lugano. Yo soy Graciela, mi parroquia es Nuestra Señora Fátima de Belgrano. En Belgrano. Y el miércoles son las fiestas patronales. Ah, ya. Ya pasó Gabriela. Sí, Gabriela. Y bueno, yo toco la guitarra en El Salvador. Ajá. Los jesuitas. Sí. Y también los miércoles voy a la Posada del Ignorante, que tengo un grupo de oración en el Ministerio de Música. Ay, pero fantástico. El martes que viene guitarra. No, va a ir, pero ¿ustedes saben por qué existen los vitró en las iglesias? Sí. No lo voy a decir. Ustedes se preguntaron si uno de los vitró es una de las cosas más bellas, y los vitró, al igual que la música, se va introduciendo en todo lo que es la iglesia. Para cultivar justamente la fe y todo eso, para la gente que no sabía leer ni escribir. Cuando uno entra a la iglesia, fíjense que todos los vitros que hay en las iglesias relatan determinados pasajes bíblicos. La tradición viene de cuando la gente no sabía leer ni escribir, pero iba al espacio sagrado de la iglesia y podía, a través de las imágenes, reconocer y conocer los textos bíblicos, aún no leyendo. Bueno, y la música también, porque la música acompaña, había gente que no sabía ni leer ni escribir, pero que cantaba el Kyrie eleison o eso, y que es la forma también en cómo se va nutriendo la fe y cómo va uno aprendiendo. Fundamental la música, martes que viene con guitarra acá y nos hace cantar a todas. Nos hace cantar a todas, ¿no? Esa canción tan linda, ¿no? Cuando vienen, que traen, qué alegría que traen. Qué alegría cuando vamos a la casa del Señor, una es esa, pero otra la que para empezar la misa, se me fue una alegría, Señor, con alegría, Señor, camina por la vida, Señor, brillando tu paz y amor. Mirá lo que has logrado, que cante yo. Y van a cantar después más fuerte porque lo que nosotros estamos cantando es lo que significa evangelio. Seguimos con las presentaciones y seguimos. Mi nombre es Claudia. Claudia. Me cuento en la parroquia de la Santísima Trinidad. En Núñez. Uy, está re piola para volver hoy, ¿no? Viví con la zona de Núñez. Ay, yo también me encontró peor todavía. Ah, bueno. Porque ahí desemboca la calle para arriba. Para quienes están de otros países hermanos de Latinoamérica que están escuchando esta conversación, bueno, les comentamos que hoy se juega un partido de la Copa Libertadores muy típico acá en Argentina, y por eso hay varias puertas de Boca y River y hay muchas zonas cerradas. Sí. ¿Norma? Sí, mi nombre es Norma. Bueno, nosotros somos compañeras, terminamos el seminario catequístico y tenemos esa ansia de seguir creciendo, y por Zule llegamos acá. Ajá. Por Zule fue por Claudia que nos conectó por la computadora y qué sé yo, y bueno, por eso estamos hablando, por seguir creciendo. Bien.
Gracias. Bueno, mi nombre es Luisa. Yo la conocí a las chicas ahí en el seminario Ajá. de catequesis y pertenezco a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Bonplan, Nicaragua. Ajá. Sí. Bueno, mi nombre es Amelia Giga, del Círculo Católico Japonés que funciona en la Iglesia de las Victorias. Bueno, un placer. Acá vamos compartiendo entre todas, porque nadie, con respecto a la palabra, uno puede conocer más datos históricos o más detalles, pero la verdadera riqueza es la que vamos compartiendo entre todas a medida que vamos leyendo el texto bíblico. Los evangelios sinópticos. ¿Saben por qué se llaman sinópticos? Empezamos por eso. ¿Saben por qué se llaman evangelios los evangelios? Es la buena noticia. Es la buena noticia. La palabra evangelio como evangelio no está escrita en ninguna parte del texto justamente de los evangelios, pero hace referencia justamente al mensajero que trae la buena noticia. Es anterior al Nuevo Testamento, eso, ¿no? La buena noticia. La buena noticia, esto hace referencia, es decir, el Evangelio va respondiendo con todos los acontecimientos del Evangelio para que se cumplan las profecías del Antiguo Testamento. Entonces en Isaías ya es cuando se habla de que va a venir el mensajero que trae las buenas noticias. El Salmo 122, también yo utilizo una Biblia con una numeración distinta, para mí es el Salmo 121, calculo que en esta es el Salmo 122, que dice, elevaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi salvación, y esta idea de que viene alguien que trae las buenas noticias, y eso entonces es el Evangelio. Y bien, como decía Graciela, que leyó el material que ya está puesto en la página de 123. En el 123. ¿Lo querés En leer? paréntesis 122. Sí. Levanto mis ojos hacia ti que habitas en el cielo, como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor y los ojos de la servidora en las manos de su dueña. Así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. ¿Qué actualidad? ¿Es ese? No, el 121. Ah, Levanto mis ojos a las montañas, bueno. ¿de dónde vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme, ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, es tu sombra protectora, tu mano derecha. Aunque todo duerma, Él va a estar despierto. Lo que tratan de transmitir justamente la vivencia de los evangelios es esto. Entonces, los evangelios no son historia. Nosotros acabamos de grabar un videíto que después ustedes pueden ver, que es un videíto que va puesto en la página para los alumnos que no vienen a las clases presenciales. Y yo ahí comentaba, existen tantas como divergencias en cómo es la forma física de Jesús. Hubiera sido tan fácil si alguno de los evangelios hubiera dicho, Jesús medía 1,60 m, tenía ojos de color marrón, la boca era... dejar algún tipo de imagen, pero a los evangelios no le interesan transmitir estas características. En algunos casos algunos teólogos sostienen porque ellos creían que el Señor volvía pronto, entonces que no era necesario dejar un registro del Jesús histórico, de la figura del rostro humano de Jesús. Pues entonces sí, lo que relatan los evangelios son las palabras de Jesús. Relatan los hechos realizados por Jesús en cuanto a milagros, gestos de ternura, palabras
palabras de enojo, llamados, pero también lo que relatan los evangelios es el impacto que esos hechos y esas palabras tuvieron en las personas que estaban alrededor de él. Entonces, lo que relatan los evangelios es cómo Jesús hizo sentir también a esas personas que lo rodeaban. Por un lado, a lo que era el círculo íntimo de Jesús, los apóstoles. Y también yo sumaría a esto el círculo también de las mujeres que lo servían, al cual el Evangelio de Lucas le dedica unos versículos especiales en Lucas 8, donde se dan el nombre de esas mujeres que servían a Jesús. Entonces, cuando lo que les decía recién, las primeras generaciones de cristianos creían que el Señor volvía pronto. ¿Qué pasó? Empezaron los cristianos a ser perseguidos y dados por muerte con los romanos. Se empiezan a morir por muerte violenta, o de algunos no sabemos cómo, por muerte natural. Ese círculo que había conocido a Jesús, entonces es necesario dejar por escrito aquello para las generaciones que iban a venir. Ustedes saben que los evangelios no son los primeros textos que se escriben de la Biblia. Yo siempre, hasta que empecé a estudiar un poco, yo pensé que la Biblia, alguien se había sentado y había empezado a escribir el Génesis y había terminado con el Apocalipsis y en el orden en el que están en la Biblia. En realidad, los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo, las cartas paulinas. Los evangelios son posteriores. El primer relato que tenemos de primera mano, más cercano al tiempo de la ascensión de Jesús, son el relato de Pablo. Yo les voy a hacer dos sugerencias. Hablo mucho. Díganme cuando se cansen y cuando las aburra, ¿sí? Y cuando quieran hacer alguna intervención, acá estamos para ir sumando entre todas. ¿Cuántas de ustedes arman pesebres en Navidad? ¿Todas? ¿En nuestras casas o en la iglesia? En nuestras casas, el pesebre. Bueno, aquí ponemos en el pesebre. Las tres imágenes. Las tres ponemos a José, Jesús, Jesús, la Virgen, José, y luego el 25 colocamos al niño. Ahí el niño. ¿Y nada más? Y el pastor. Y los pastores. ¿Y bueno. qué más? Y algunos animales. Y las ovejitas. ¿Y qué más? El establo. El establo. La estrella. ¿Y qué más? Los reyes. Los Reyes Magos. ¿Y qué más? Y los angelitos. Ay, Y la luz. Y le ponemos la luz y todo eso. Entonces uno dice, así fue el nacimiento. Así fue el nacimiento. ¿Saben qué? Nosotros armamos mal el pesebre. Seguro. Porque nosotros en realidad lo que estamos haciendo ahí es una mezcla de 2 de los 4 evangelios. El nacimiento de Jesús está relatado únicamente en 2 evangelios. En el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. Marcos no dice nada y Juan tampoco habla del nacimiento. Entonces, claro, algún teólogo se puso y dijo, empezó a pensar, ¿por qué Lucas tiene pastores y no tiene reyes magos? ¿Por qué en uno de los evangelios quien recibe recibe la promesa, recibe lo que va a pasar es la Virgen María? Y en el otro de los evangelios es San José. Entonces, empezaron a ver todos esos detalles y decir, ¿cómo? Hay el relato de un milagro que está contado en Marcos y en Lucas, pero no está en Mateo. ¿Qué pasó? Se olvidaron, no lo contaron. Entonces empezaron a hacer esto a partir del 1770 y pico,
un teólogo puso los 3 evangelios sinópticos, que a partir de ahí se llaman sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, lo puso en tablas. El Evangelio de Juan, tema del curso en el mes de julio, viene por otro, digamos, otro carril diferente. No es que cuente algo diferente, sino que lo cuenta de otra forma. Entonces, ¿qué descubrieron los teólogos? Que Mateo, Marcos y Lucas pueden ser comparados porque básicamente cuentan los mismos acontecimientos, aunque lo cuenten de distinta manera, y dándole impronta en algunos detalles, que dándole mayor importancia a unos detalles y no a otros que sí le da otro de los autores otro de los evangelistas, de los autores bíblicos. Lo que supusieron, Mateo es el primer evangelio que se escribió porque es el primero que está en el texto bíblico. No, lo que se supone es que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. ¿Por qué? Porque es el más cortito. Cuando todo esto está bien detallado después en el material que está en la página. ¿Saben? Lo que llegaron a entender los teólogos, y eso es unánime, es que Marcos es el primer relato escrito del Evangelio. Empieza no relatando el nacimiento de Jesús, empieza directamente con el bautismo de Jesús, con la vida pública, no con lo que se conocen de los relatos de la infancia. Y si uno quiere, casi que si termina y resucitó, y crean o no crean, ustedes elijan. Con un final, los otros evangelios, tanto como Mateo, como Lucas y Juan, hacen también mayor hincapié en los acontecimientos después de la resurrección. Entonces, los teólogos determinaron que el primer, por la forma del lenguaje, por la forma de escritura, por algunos testimonios de los padres de la Iglesia que decían conocer lo escrito por Marcos, se determinó que Marcos fue el primero que se escribió. Después el Mateo y el de Lucas. Cuando los compararon, descubrieron que había textos que estaban en Mateo, en Marcos y en Lucas. Vamos a buscar alguno, ¿sí? Vale. Así nos ponemos. Marta. Sí. Busca Mateo 8, 1, 4. Teresa. Busca Marcos 1, primero 40 al 45. Luisa. Busca Lucas del 12 al 16. Capítulo 12 al capítulo 16. No, capítulo 5, versículos 12 al 16. Perdón si lo dije mal. ¿Lo tenés, Marta, al tuyo? Sí. Teresa, ¿lo tenés al tuyo? Bueno, nos tomamos un tiempito para buscarlo. ¿Cómo? Bueno, ¿lo tenés, Luisa, a tu... Sí. Luca? Bueno, Marta, ¿nos podés leer el tuyo? Ustedes el resto pueden elegir cualquier... después van a leer otras cosas, ¿sí? Marta, lee el tuyo. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Muchas gracias. Teresa. 40, 45. Marcos 1, 40 al 45. Oración de un leproso.
Entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Muchas gracias, Teresa. Luisa, ¿alguna diferencia con el texto que tenés vos? Sí, un poquito. A ver. A ver. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo toma tu camilla y camina? Pero el enfermo Lucas 5. Lucas. Ay, no, perdón. Por eso notaba diferencia. Claro, de un leproso a un paralítico. Porque, no, perdón. No, está bien. Estaba bien, en Lucas 5, pero... No, pero es Juan. Está claro. Perdón. Ah, no, era el ciego. Solamente sé que antes veía... ¿Qué era Lucas 5? Lucas 5, del 12 al 16. Curación de leprosos. Lucas 5. Curación de los leprosos. Sí. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Si ustedes tuvieran que contarle esta historia, este relato, que como vimos son similares, tienen casi las mismas palabras, los mismos gestos, si ustedes le tendrían que contar esto a alguien, ¿cómo se lo contarían? Esta escena. ¿Cómo la contarías vos, Graciela? ¿Cómo se la contarías a tu nieta? ¿A mi nieta? Sí. Y bueno, Sin mirar lo demás. contaría que Jesús se acercó a él un leproso, le pidió que lo curara y él le dijo: si quieres te cura. Pero a mí lo que me llega de estas los dos últimos, es por qué Jesús le dice: no digas a nadie, y ellos van y lo dicen. Bueno, eso lo vemos, eso es lo que se llama el secreto mesiánico, eso, Claro. después lo vemos en otro contexto. Todos Ahora se lo que- curan y quedan con Claro. tal entusiasmo. Como que lo van a hacer. que Pero van a ahora hacer. lo que estamos haciendo es comparar estos textos. Sí. Lo contaste con muchos detalles. Yo, si tuviera que contar esta historia, contaría que en determinado momento un leproso se acercó, le pidió a Jesús que lo curara, y Jesús, ¿qué hizo? Lo curó. Hay dos características en el texto. Es que ahí están las palabras de Jesús: quiero, lo voy a hacer, y extendiendo la mano, lo curó. Sí. ¿Eso qué muestra? Que la persona que escribió ese texto estaba cerca de ese hecho. Porque son los detalles lo que cuentan. Hay detalles, después los vamos a ver en el Evangelio de Marcos, que alguien habla de que iba envuelto con una prenda determinada. ¿Quién se acuerda cómo iba vestido alguien sino uno mismo? Ustedes se pueden acordar, por ejemplo, algún día que recibieron una excelente noticia o una muy mala noticia, cómo iban vestidos, por ejemplo. ¿No les ha pasado muchas veces? Ay, no quiero usar esto porque a eso... Me trae malos recuerdos. Claro, me trae malos recuerdos o buenos recuerdos. No lo sabe la gente de tu alrededor. Eso lo sabe uno porque estaba justamente con esa ropa en ese acontecimiento. Detalles como esto
son los que nos muestran que este texto, quien lo escribió, estaba ahí viéndolo. Porque entonces lo cuenta con detalles, y Jesús le dijo, quiero, y le extendió la mano, porque muchas veces no importa cómo era la escena, sino el trasfondo. Pero acá justamente en los evangelios entonces es el impacto que produce en la gente el ver esa escena, es decir, Jesús está tocando a un leproso. Hasta ellos mismos se habrán sentido, hasta los discípulos, las personas que lo seguían, se habrán sentido muy impactados. Recordemos que eran judíos que tenían que cumplir determinadas normas y que a un leproso no se le tocaba. Alguien una vez dijo, la gente puede olvidar lo que le hiciste. La gente puede olvidar lo que le dijiste. Lo que la gente nunca va a olvidar es cómo le hiciste sentir. Y eso muchas veces, en todas nuestras vidas, también es cierto. Y a nosotros, los relatos de los evangelios también nos muestran cómo se sintieron y cómo lo plasmaron después. Hay cierta... No puedo ubicar la palabra, pero hasta cierta... no me sale ahora la palabra, pero les voy a decir lo que a mí me parece muchas veces cuando leo algunos textos. Es como que uno está violando cierta intimidad de la persona. Se está introduciendo en los sentimientos más profundos, pero que nos regalan esas historias en las cuales nosotros también nos podemos identificar y que nos ayudan a sustentar cada una de nuestras vidas de la fe. Cuando se identifica, por ejemplo, en otro de los relatos comunes, que son los relatos de las tormentas, y de cómo Jesús va a apaciguar las tormentas. Por ejemplo, vamos a ver un mismo texto, pero un mismo relato, pero con diferencias ahora, en esto del estudio de la sinopsis. Mateo, Norma, podés buscar Mateo 19, Gabriela, podés buscar Mateo 19, del 16 al 26. ¿Podés buscar Marcos? Marcos, sí. Marcos 10, 17 al 27. Y vos, Graciela, busca Lucas 18, del 18 al 27. Bueno. Perdón, ¿Mateo cuánto? Es Mateo 19, sí, del 16 al 26. Esto está en los apuntes, ¿no? Esto está todo en los apuntes. Un texto muy conocido. Comenzá, Norma. sí. Luego se le acercó un hombre y le preguntó, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno si quiere estar en la vida eterna. Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre a Jesús. Jesús le respondió, no matarás, no condenarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto
debo cumplir o algo así. ¿Qué me queda por hacer si quieres ser perfecto? Le dijo Jesús. Vende todo lo que tienes y dalo las cosas a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque posee muchos bienes. Hay mucha la luz y en el papel se distorsiona, pero excelente lectura. No hay ningún. ¿Marcos? Marcos, sí. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Notan alguna diferencia entre lo que los leyó Norma? Búsquenla. Uno dice, ¿qué obras buenas debo hacer? No, antes, en el primer versículo. Luego se acercó un hombre y le preguntó. Se acercó un hombre y le preguntó, acá se arrodilló. Acá se arrodilla. Se arrodilla. Uno dice, pero justamente ahí es donde están los detalles. ¿Y qué le dice? Maestro bueno. Maestro bueno. ¿El otro qué le dice? Maestro, nada más. Maestro, nada más. Ya, ahí en un versículo ya tenemos la diferencia. La misma escena, pero con un detalle, ya con detalle. Continuamos con la... Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía mucho bienes. ¿Cómo lo miró Jesús? Con amor. ¿Cómo es una mirada de amor? Y tenés que estar cerca. ¿Cómo tal? ¿Quién puede identificar una mirada de amor? Alguien que está ahí. Alguien que está ahí. ¿Quién tiene a Lucas? ¿Lo tenés vos? Sí. El muchacho creció ahora. Ya van a ver. El Lucas. Un hombre El Lucas 18. Las que quieren seguir. Lucas 18. Del 18 al 27. Del 18 al 27. Pero la parte esa del peligro de las riquezas no lo llevan ellos. Que sería del 24 en adelante. Pero un hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Para mosca. Ya no es joven. Un hombre importante. Es un hombre importante. ¿Se arrodilla o no se arrodilla? No se sabe. No se sabe. El otro decía que había llegado corriendo, que lo había encontrado en el camino. Acá no aparece. Pero sí que aparece. Maestro bueno, pero que no aparecía en Mateo. Pero que sí aparece en Marcos. Y sí en Lucas. Por eso yo les decía, un poco en chiste, un poco en serio, el joven creció. Porque ahora es un hombre importante. Sigue siendo el mismo. ¿Sigo? Sí. Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo: una cosa te falta todavía. Vende todos los bienes y distribúyelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el hombre se entristeció porque era muy rico. O sea, en lo fundamental, el texto coincide.
el tema de las riquezas y todo eso, pero en los detalles no coincide. Ahora, ¿cuál es el verdadero? No importa. No importa. Es cuando en las familias nos cuentan versiones. La abuela, la bisabuela, la tía y la prima. Vieron que empieza una versión chiquitita y que cada uno le va poniendo absolutamente todos los detalles. ¿Por qué creen que Marcos es el original? ¿Por qué? Por la mirada de amor. En los otros ese relato no está. Para quien lo escribió, fue lo que le llamó la atención de esa escena, fue la mirada de amor de Jesús hacia el joven o no joven rico. No la decisión que el joven rico tomó. ¿Qué decisión tomó el joven? Se fue triste. Se entristeció porque tenía muchos bienes. Punto. No dijo que no fue y no los vendió. No se sabe lo que pasó. Se fue entristecido porque tenía muchos bienes. ¿Se fue a qué? A venderlos a lo mejor. Se fue, a lo mejor no los vendió. Eso es lo que pasa también en el texto bíblico. Es cuando nosotros damos por sentado, porque nosotros también nos imaginamos la escena y le damos un valor a las palabras. Pero, a ver, si a cualquiera de nosotros Jesús nos dice que para seguirlo a Él tenemos que dejar nuestras casas, sean palacios o sean casas muy sencillas, estaríamos equivocadas, estaríamos locas si no nos entristecemos. Estamos dejando aquello que significa para nosotros cierto resguardo, cierta comodidad, el ámbito familiar o lo que sea. Pero entonces la mirada de amor es lo que le da la característica en el Evangelio de Marcos, que no lo tienen los otros dos. Entonces, un mismo relato, esto es uno de los ejemplos de las diferencias en los sinópticos, un mismo relato tiene incluso connotaciones diferentes. Pues entonces podríamos hablar, bueno, Jesús no emite un juicio de valor sobre el joven rico, lo siga o no lo siga, Jesús lo mira con amor. ¿Nos tomamos un descansito con un café? ¿Sí? Y después